Buenas tardes, un placer estar aquí. Me encanta volver a la Universidad Latina. Yo tengo un gran cariño por esta universidad. Ya me han invitado varias veces a conversar sobre el tema que a mí me apasiona, que es propiedad intelectual. Me pidieron que hablara un poquito de innovación, propiedad intelectual y los desafíos que existen en Costa Rica, básicamente. Entonces voy a explicarles un poquito cómo una empresa como Bayer, que vive de la propiedad intelectual, encuentra esos desafíos en este país. Gracias. Vamos a ir un poquito a hablar sobre cómo maneja una empresa la propiedad intelectual, dónde es que se protege, cómo protegemos la propiedad intelectual. Básicamente en una industria bastante compleja como la de nuestra, Bayer no solo hace medicamentos, tenemos medicinas bajo receta médica en temas de oncología, en temas de anticoagulantes, por ejemplo, que estamos innovando. Recientemente hemos lanzado un producto bastante innovador en el mercado. Tenemos productos de consumo, que son los que se llaman OTC, que se venden sin receta médica, que ustedes supongo que al menos uno habrán probado, porque tenemos aspirina, Alcacer, el Sertapsin. Pero también tenemos la parte más grande de la empresa, que es la parte de crop science, que es todo lo que es la protección de cultivos, básicamente con herbicidas, fungicidas, agroquímicos, y con la parte de innovación en semillas, que tenemos productos híbridos y productos GMO. Además, tenemos una serie de productos en el área tecnológica. Tenemos varias innovaciones en materia de industria de digital farming, que es la vigilancia a través de tecnología satelital de los cultivos para poder asesorar a la industria agrícola cómo poder direccionar los agroquímicos en las zonas donde realmente el cultivo lo necesita y donde no lo necesita, sencillamente asesoramos no lo aplique. Entonces, básicamente, usamos la tecnología para todo, desde la concepción de una idea de negocio hasta donde llega al consumidor. Así es que básicamente eso los quiero enseñar y voy a terminar un poquito como, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de Costa Rica, que lamentablemente al día de hoy está en una gaveta por ahí, señaló cuáles son los desafíos en Costa Rica y cómo nosotros podemos ayudar a superar esos desafíos, porque no todo lo tiene que hacer el gobierno, tenemos que hacerlo las empresas, tenemos que hacerlo las universidades, y en eso, para eso existen ya estudios que se han venido desarrollando que nos permiten un poco avanzar en eso. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es eso. Nuestro CFO, que es Werner Baumann, dice que nuestro fin en la ciencia es para mejorar la vida, y estamos de hecho en una industria que nos va a permitir justamente eso. Básicamente nosotros estamos enfocando nuestro negocio en lo que es la innovación en dos grandes áreas, lo que es healthcare, que son los medicamentos para el consumo humano, y la otra gran área que lo manejamos casi como empresas independientes, por lo menos en el área de investigación, es lo que es la sostenibilidad agrícola. En sostenibilidad agrícola tenemos también productos de environmental science, que es básicamente todo lo que son control de plagas. Hay unos que a mí me encantan, que es el control de cucarachas, porque soy cucarachofóbica, entonces esos me encantan, y por supuesto los que son de salud animal para distintas categorías de animales, para animales de compañía, que son gatos, perros, conejos, y para animales de granja, que es nuestro foco más grande, donde hemos desarrollado también productos en tecnología digital para detectar, por ejemplo, ácaros, pulgas y otro tipo de parásitos que tienen los ganados en grandes extensiones de tierra, lo que ahorra bastante la identificación del daño que se produce en estos animales. Entonces, uno de nuestros pipelines, como les digo, manejamos los negocios de forma independiente. Este pipeline es solamente del área de Environmental Science, donde trabajamos el control de plagas. Aquí no vienen los productos de farma, no vienen los productos de OTC, no vienen los productos de salud animal y no vienen los productos de protección agrícola. Esto es solo protección de plagas. Y como ven, desde 1893 empezamos a desarrollar investigaciones en esta área, produciendo productos estrella, que ustedes recordarán ahora, ya no es de Bayer, pero nació en Bayer, el caso del Baigón, y hemos desarrollado a partir de la innovación de Baigón, que en algún momento vendimos básicamente para enfocar los recursos en áreas donde más nos interesaba, hemos empezado a desarrollar una serie de productos cada vez incorporando más tecnología de diferente índole. O sea, no solo hacemos el producto, sino también que innovamos en la forma de aplicar el producto y de entender dónde vamos a aplicar el producto. ¿Cómo se hace? Básicamente conversando con el consumidor. Tenemos que ir a campo, hacemos muchísimas visitas de campo. De hecho, parte de la inducción a empezar a trabajar en la empresa es ir a hacer visitas de campo, estar
en ensuciarse los zapatos, ir a las granjas, ir a escuchar al agricultor, qué necesita, cuáles son los retos, y ahí es donde entonces empezás a ver las necesidades. Esa es la primer muestra de hacia dónde yo tengo que innovar, porque es el agricultor el que en la parte agrícola me va a decir, necesito innovaciones acá. Yo no voy a empezar a innovar donde realmente no existe una necesidad, sino que hay que innovar donde realmente hay necesidades, y ese va a ser el primer mensaje de toda la exposición. ¿Dónde empezamos el tema de innovación? Bueno, empezamos a hablar de propiedad intelectual y de protección de las innovaciones cuando empezamos a investigar. Recordemos que ni las ideas tienen propiedad intelectual, ni los descubrimientos lo tienen, no solo en el área creativa, sino en el área de innovación. Por ejemplo, todos han escuchado las telenovelas, sobre todo las mexicanas que vemos en la televisión, donde todas las mujeres son pobres, al final resulta que se casan con un hombre rico y el hombre rico era realmente el adoptado, ella era realmente la hija del señor con plata, porque siempre es el hombre el que tiene plata. Entonces, esa historia la han visto en un sinnúmero de novelas. Entonces te dicen, pero la propiedad intelectual de eso no tiene, eso es solo una idea. La propiedad intelectual es la materialización de la idea, que en ese caso, en el área creativa, es el guión. En la parte de patentes, en la parte de investigación, funciona igual. Yo puedo decir, este producto puede que sirva para algo, que es el caso, por ejemplo, en nuestro caso en Bayer, el caso de la aspirina. El caso de la aspirina se empezó a investigar las propiedades del sauce blanco desde la época de los egipcios, o sea, no la inventó Bayer. Bayer lo que tomó fue esa idea, ese imaginario que existía de que el sauce tenía un principio que podría eventualmente sintetizarse para poder usarlo como un medicamento, que de hecho cuando se logró sintetizar a inicios del siglo XIX, cuando se hizo la primera síntesis que creó el ácido acetilsalicílico, fue cuando se puede materializar la idea y poder decir, ok, esto es una innovación patentable. Entonces, lo que se patenta es esa síntesis. ¿Qué se patenta? No la idea, claramente, se va a patentar el proceso de síntesis, el producto sintetizado, y eventualmente cada vez son menos cosas las que se pueden patentar en menos países. Por ejemplo, hay países que me van a permitir patentar el método de tratamiento, el caso claro de Australia, Canadá y de la India. El método de síntesis que se patenta casi que en todos los países, básicamente el proceso de extracción, por ejemplo, de una molécula y convertirla en un producto que va a ser aplicado, o la molécula itself, que es el aislamiento propio de un gen o de una molécula, lo que en Estados Unidos llaman isolated patent gene. Entonces, básicamente, existen diferentes formas de patentar un producto que eventualmente va a ser un medicamento. Ahora, hay países donde también la forma de dosificación y la presentación puede eventualmente patentarse. ¿Dónde protegemos nosotros? Nosotros protegemos en todas las fases. En la investigación, antes, cuando uno está valorando que una molécula podría servir para algo, se patenta la molécula con una indicación farmacéutica. Solo esa molécula va a ser protegida para eso que estoy diciendo. Si alguien más la usa para otra cosa, puede perfectamente usarla y yo no se lo puedo impedir porque la patente está limitada a ese claim, a esa reivindicación, a ese uso particular. Si yo luego descubro un segundo uso, puedo eventualmente en algunos países cada vez más limitado patentar un segundo uso. En Centroamérica, en ninguno de nuestros países se puede patentar un segundo uso. Por ejemplo, Sildenafil, que se conoce como la marca Viagra de Pfizer, es un producto que nació para atender enfermedades cardíacas. Se desarrollaron, cuando se lanzó al mercado, se descubrió también que tenía la indicación para la disfunción eréctil, y también se está investigando para desarrollar los pulmones de niños prematuros, exactamente la misma molécula, pero la primera indicación es la que tiene patente. En la mayoría de países las segundas indicaciones ya no la tienen. Entonces es muy importante eso, tanto para ver hasta dónde tengo yo protección de mi patente, como para vigilar las violaciones a mi patente, ¿verdad? Porque yo no puedo usar mi patente para atacar a un competidor que está usándolo para otro fin o que lo está usando bajo otro sistema de extracción de molécula distinto al que yo patenté. Entonces es muy importante lo que yo voy a patentar, y ahí es donde es importante también no precipitarse en la patente. Vos decías algo ahora en la ponencia que me encantó, que dice, bueno, las universidades lo que piden es un paper al año. Ese es el error más grande, pedir un paper al inicio de la investigación o al final de la investigación, porque el paper provoca ¿qué?
¿Qué provoca que mata la patente? Un paper, una publicación, divulgación. En el momento que yo publico, tengo un año para patentar. Y si yo todavía no sé cuáles son las indicaciones que podría yo proteger a través de una patente, se me fue el plazo, voy a limitar mi patente y entonces más bien estoy matando la posibilidad de tener una patente robusta para proteger mi producto. Entonces es muy importante que la finalidad de un cuerpo de investigación, y eso nosotros lo tenemos muy asentado en Bayer, de hecho las capacitaciones que se les da cada 4 meses a los investigadores es no publique hasta que pueda publicar. Cuando pueda publicar, por supuesto que va a poder publicar a su nombre y de paso va a poder decir que tiene esa investigación que está publicando tiene una patente. Ahora, cada vez es más común que, por ejemplo, el resultado de los estudios clínicos en cada una de las fases de investigación preclínica y clínica estén publicados. Sin embargo, bajo distintas técnicas uno los divulga en distintos sitios de monitoreo de la información para que obviamente no exista toda esa información que podría eventualmente dañar una publicación. Pero normalmente cuando yo ya estoy haciendo los estudios clínicos, normalmente ya la patente está. Esto quiere decir que muchas de las patentes que están en el mercado de productos farmacéuticos, agroquímicos y agrícolas son patentes de productos que todavía no están en el mercado, son patentes de productos que se están aún desarrollando. Entonces yo patento, desarrollo y cuando ya desarrollo lanzo. Es decir, esa protección de 20 años de patente realmente al final no son los 20 años efectivos, es el plazo desde que yo patento, desarrollo y a partir de ahí ya yo puedo hacer aprovechamiento de mi patente. Con lo cual, entre más pueda atrasar el plazo de la patente, mucho mejor, porque entonces puedo aprovechar ese lapso de protección, ¿verdad? Pero ahorita hablamos cómo es que se protege en los distintos países y cada país es un mundo, tenemos los mismos tratados, los mismos procesos, las mismas regulaciones internacionales, pero cada país es diferente y a mí me hace mucha gracia, en Bayer yo estoy a cargo de las patentes en América Latina y mis colegas están a cargo de las otras regiones, somos 7 abogados que manejamos regiones y yo soy la rara porque todos mis países son los que tienen criterios diferentes. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, pero ¿por qué un polímero no se puede patentar en Argentina, por ejemplo? Yo, bueno, no se puede patentar porque hay una discusión política y una presión política así asá. ¿Y por qué no se puede patentar un producto, un organismo genéticamente modificado si no es un organismo silvestre, si no es una creación del hombre a través de una investigación? Bueno, porque hay una interpretación local. Entonces, es muy difícil a veces hacer entender a nivel de una compañía transnacional porque es tan difícil en nuestros países y yo trato mucho de evitar que esa dificultad de patentar en nuestros países evite que se patente porque eso desincentiva a traer inversiones e investigaciones nuevas. Entonces hay un esfuerzo importante que todos tenemos que hacer para entender la importancia de las patentes, no solo para proteger innovación, sino para generar más investigación local. Entonces, uno empieza a patentar en la fase de investigación, uno empieza a entender los procesos de patente. Y la patente no es lo único que uno ve. Cuando ve otro tipo de investigación, por ejemplo, en el desarrollo de un producto, uno dice, bueno, es que esto que investigue esta molécula, bueno, Cristian ahora decía, bueno, la mía va a ser inyectable. Probablemente Cristian vaya a inventar un dispositivo médico para aplicarla. Y ese dispositivo médico, Cristian, me corregís, puede que sea innovador precisamente para ser el único dispositivo médico con el que yo pueda utilizar esa molécula para aplicarla por temas de seguridad, por temas de facilitar la aplicación a los pacientes, etcétera. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto para un betaferón que es para ciertas enfermedades muy agresivas, entre ellas la esclerosis múltiple, que durante los años el producto ha sido igual, cero innovación en el producto, ha sido el mismo desde hace 50 años. ¿En qué se ha innovado? En el dispositivo médico para la aplicación. Entonces, no es lo mismo que un paciente tenga que estarse inyectando distintas partes del cuerpo, porque si siempre, todos los días se inyectan en el mismo lado, se le hacen llagas, evidentemente. Entonces, tienen los dispositivos diferentes formas de inyectarse. Hay pacientes que definitivamente no les gusta inyectarse a sí mismos todos los días, tienen que aprender. Entonces, los dispositivos, ¿qué buscan? ¿Cuál es la necesidad del paciente? Ver que no vea la aguja, ver que la aguja no duela tanto, ver que el producto no se desperdicie, encontrar cuáles son las partes del cuerpo donde puede aplicárselo. O sea, son investigaciones que van más allá del producto, sino es la aplicación del producto. Y eso se hace a través de investigación continuada. O sea, cuando uno patenta, desarrolla, lanza un producto, la investigación no termina allí.
En Bayer, por ejemplo, tenemos equipos de trabajo de investigadores en aspirina, una investigación que inició en el siglo XVI y todavía tenemos gente investigando en ese producto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a seguir teniendo innovaciones. Entonces, en el desarrollo yo puedo seguir investigando, por ejemplo, en el dispositivo médico. En la parte de marketing, cuando ya yo llego a la producción y al marketing, bueno, también puedo desarrollar innovaciones en, por ejemplo, se me ocurre dos que tenemos ahora. Una, no sé si la han visto, que es Aspirina Advance, tiene ahora un diseño en forma de trébol. Ustedes dirán, ¿por qué cambiaron a diseño de hojas de trébol? Eso es muy importante en países de América Latina y en países del Caribe con alto índice de falsificaciones. Entonces resulta que lo estamos protegiendo como una marca tridimensional a la aspirina. No, al empaque. Porque entonces a las autoridades de aduana les decimos tiene una patente de diseño, que es la patente de diseño en los países o marca tridimensional, y nadie más puede usar ese diseño para hacer entrar al país medicamentos con ese diseño, con lo cual solo entran, por ejemplo, por la aduana X. Entonces, por ejemplo, ya sabe la autoridad que si encuentra ese mismo producto en otra aduana, es muy probable que sea o contrabando o falsificación. Entonces también es muy importante tratar de con los empaques proteger al consumidor para evitar productos falsificados y por supuesto a las inversiones que se hacen en materia de investigación y desarrollo. En marketing también, por ejemplo, hay otro producto, Coppertone, que es un producto sumamente viejo, fue uno de los productos de protección solar. Bueno, quienes tienen mi edad o por ahí recordarán que antes era el único producto, ahora hay muchísimos competidores que ofrecen lo mismo en el mercado. Entonces había que ver, bueno, cómo innovamos en un producto, en una marca tan vieja. Bueno, con el envase, con cómo se presenta, si es en gel, si es resistente al agua, si el envase no me deja las manos manchadas, si no es resbaloso. Todo eso implica grupos de investigadores desarrollando innovación en la formulación del producto y en la presentación del producto, aparte de las campañas de publicidad, que muchas de ellas no tienen patentes, no tienen protección marcaria, pero sí tienen, por ejemplo, derechos de autor. Y aquí es muy importante recordar el caso, por ejemplo, de FedEx. ¿Recuerdan el caso de FedEx? Ellos contrataron a una agencia de publicidad para registrar una marca, que es la marca que tienen ahora, que tiene una forma de flecha. Si ustedes la ven con mucho detenimiento, es una flecha y está diseñada así con toda la intención. Pero el contrato que hicieron era para diseñar marca. Cuando ellos empezaron a usar la marca FedEx en gimmicks, que son estos de papelería, muñequitos con la marca, etcétera, que normalmente las empresas sacan para promocionar a la empresa, resulta que el creador de la agencia creadora de esa marca puso la queja porque dice, no, yo se la vendí para marca, si usted quiere usarla para otra cosa me paga un fee. Entonces es muy importante también vigilar los contratos de desarrollo de todas esas innovaciones que uno hace outsource e incluso in-house. Y finalmente la venta. En la venta uno tiene que fijarse en todas las regulaciones de propiedad intelectual. Perdona que te ponga de ejemplo otra vez, pero por ejemplo, temas cuando uno lanza un producto tiene que vigilar cuáles son sus competidores. Por ejemplo, el caso de los quesos. En Costa Rica hay un reto. ¿Por qué? Porque no sé si vieron una discusión hace 2 años que los italianos llegaron y presentaron las indicaciones geográficas de los quesos. Y entonces tienen protegidos muchas indicaciones geográficas. En su momento Costa Rica no supo hacer en los tratados internacionales las reservas del caso porque teníamos años de estar produciendo o importando de cualquier parte del mundo, menos de Italia, los quesos italianos. Entonces ahora vienen los italianos a solicitar indicaciones geográficas, que es protección por denominación de origen y por origen del producto, y entonces eso implica que nadie más puede usar ese nombre. Yo no puedo usar queso provolone, queso parmesano, están protegidos para las asociaciones italianas. Sin embargo, so far nadie ha dicho nada, pero todos los que ven que no sean de origen italiano están violentando una indicación geográfica registrada. Entonces es delicado, ¿verdad? Entonces todo eso hay que vigilarlo cuando uno sale al mercado, no solo cómo protejo mi producto, sino también quién está en el mercado, que es toda la labor de inteligencia de mercado. Entonces, la propiedad intelectual inicia desde el puro génesis de investigación y desarrollo. Cuando me dedicaba a la asesoría privada en temas de propiedad intelectual, recuerdo una entidad pública aquí en Costa Rica que se acercó con una innovación que ya tenían un producto, era un agroquímico desarrollado ya, que decían esto lo vamos a hacer, necesito que me lo patenten. Entonces, mientras me hablaban en la oficina, me meto yo en nada más
técnico que Google Patents, que es lo más básico común para hacer búsquedas de patente, ¿verdad? Que además es muy limitado porque solo tiene algunas de las patentes de la PTO. Y las primeras 3 me salía un titular, ¿y ustedes conocen a tal y tal? Sí, claro, ellos nos dieron la primera formulación, y yo, bueno, es que ellos patentaron, la tienen patentada desde el día que le dieron a ustedes eso, que fue hace 7 años. Entonces, claro, habían pasado 7 años investigando un producto que ya estaba patentado por un tercero. Como Dios es muy bueno, ese tercero tuvo la buena voluntad de licenciarles el producto sin ningún costo, pero imagínense que no hubiera pasado así, imagínense lo que hubiera sido invertir en una investigación durante 7 años y tener una patente de un tercero, no podés llevarla al mercado, con lo cual es muy importante tener también eso clarísimo, que si yo voy a iniciar la investigación en algo, en algún tema, tengo que hacer primero lo que nosotros llamamos Freedom to Operate Report, un FTO, que básicamente es un reporte de libertad de operación, o sea que yo puedo, no existe nada patentado, mantengo calladito, cuando lo tenga un poco desarrollado lo registro y entonces ya puedo seguir desarrollando la investigación. De lo contrario, puedo verme metido en problemas bastante serios de violación de patentes, que digamos en nuestros países tal vez eso no es tan grave, pero un patent infringement en Estados Unidos es sumamente cuantioso. Así como es fácil relativamente patentar en Estados Unidos, es dificilísimo y muy caro ganar un proceso de defensa de una patente. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo yo desarrollo ese tipo de patentes. Entonces nosotros promovemos ese tipo de capacidad de innovación, damos entrenamientos desde las personas de marketing hasta la gente, o sea, no solo a los que investigan, sino a todos los que están en el mercado para que entiendan cuál es el proceso de investigación, porque no te puedes tomar una foto, un selfie, subirla a Facebook cuando estás en la oficina de investigación y desarrollo, porque puede que atrás en la pizarra esté la fórmula que estás desarrollando y eso es caótico y no se imaginan lo común que es. Súper común, pero bueno, esas cosas pasan y ahora que la información es instantánea, todavía hay que tener muchísimo mayor cuidado en cómo manejo yo la información. Una empresa como la nuestra está abierta a la co-creación, a la innovación. Por ejemplo, hay áreas donde o dejamos de invertir porque tenemos que enfocar los recursos en alguna área donde creemos que hay mayor oportunidad y entonces esa área donde la dejamos, así como en algún momento se vendió Baigón, podemos licenciar. Entonces también es muy importante ver dónde puede uno co-crear para que otro siga desarrollando. Yo gano en fee o simplemente le vendo la innovación, que no deja de ser atractivo porque ese mismo dinero se usa para reinvertir en investigación y desarrollo. Entonces, ¿cómo invertimos? Por ejemplo, una empresa como nosotros invierte al año, y esta es una cifra muy reciente del 2016, invertimos 4.400 billones de euros al año solo en investigación. Y eso es muchísimo dinero, como lo ven. Lo dividimos en distintas áreas y a pesar de que el área de farmacéuticas es más pequeña que la de Crop Science, es más caro investigar en farma, muchísimo más caro porque requiere mucho más estudios in vivo e in vitro, en animales, en seres sanos y en seres enfermos, que son todos los protocolos internacionales de investigación clínica, y eso encarece claramente los procesos de investigación. Los registros, muy importante hacer los registros antes de entrar al mercado o antes de divulgar y en el momento oportuno. Entonces aquí nosotros planteamos una serie de pasos que es el patentar con inteligencia. ¿Qué es patentar con inteligencia? Primero, escoger mejor dónde patentar. No voy a patentar en todo el mundo, voy a escoger dónde. Entonces, si tengo un producto y tengo un proceso de síntesis, voy a ir a ver si en ese país me van a proteger la síntesis, si valdrá la pena ahí proteger la síntesis de la molécula. ¿Dónde protejo yo la síntesis de la molécula? En los países donde hay fábricas que podrían eventualmente copiarme ese proceso. Donde no hay ese tipo de investigación, pues no lo protejo ahí protejo la molécula. Entonces son patentes diferentes. Entonces hay que tener una estrategia muy clara de qué patento y dónde, ¿verdad? Entonces, escoger mejor dónde patentar. Usamos más reivindicaciones independientes y compuestos específicos. Antes era muy usual ver patentes con 300 reivindicaciones, lo que llamamos los claims, que es la parte de la patente que se protege. Hoy día ustedes van a ver patentes de 1 o 2 reivindicaciones. ¿Por qué? Porque ahora resulta que las oficinas de patente cobran por reivindicación. Entonces, entre más concisa y simple, va a ser más posible que me la concedan y va a ser más barato mantenerla.
Y Filing Services, tratamos de hacerlo todo digital. ¿Por qué? Porque si usted presenta todos los estudios clínicos en digital, todo el soporte de investigación de una patente en digital, le cobran por un proceso. Si usted lo presenta en formato impreso, le cobran por página. Entonces es muy importante irse go green, ¿verdad? O sea, no es solo proteger el ambiente, es también proteger el bolsillo. Minimizamos costos de traducción, las investigaciones, todos los procesos que hay en Bitácora son en inglés. De manera que entonces no voy a estar traduciendo por cada país porque el inglés es un idioma oficial en casi la mayoría de oficinas de patentes, entonces evitamos esas traducciones que encarecen de forma impresionante las patentes, de forma impresionante. Entonces tratamos de que realmente se acepte la información en inglés en todos los países y ese es el lenguaje oficial de la empresa, por eso la presentación está en Spanglish, pero bueno, es parte de lo que estamos buscando, ¿verdad? Alinear en un solo idioma para minimizar costos. Hacemos solicitudes PCT. Las solicitudes PCT son solicitudes internacionales y es eso, es una solicitud, no un proceso de garantía de patente. Que una PCT es una solicitud internacional que me permite hacer los trámites de patente en diferentes países que yo escoja a través de un único proceso que me reduce, que me amplía los plazos para poder ir a patentar en otros países, pero por sí misma no me da una patente. De hecho, desde el momento en que yo solicito una PCT, tengo 30 meses para ir a patentar en los países que yo decido ir a patentar. Si después de solicitar esa PCT se me pasan esos 30 meses, ya no puedo patentar y la patente se convierte en dominio público y cualquiera la puede replicar. Entonces es muy importante cumplir los plazos de forma súper estricta porque no hay forma de recuperar esos plazos. Elegimos las autoridades de búsqueda y de examinación. Por ejemplo, si yo voy a patentar un producto de Digital Farming, por ejemplo, un dron que estudia cierto tipo de data, lo patento en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque es donde están los examinadores de patentes que entienden el proceso. Yo no voy a elegir a la autoridad española para que me haga un análisis de un dron porque no tienen examinadores especializados en eso y probablemente me la rechace simplemente porque no lo entiende. Entonces también hay que entender cuáles son las oficinas que yo tengo que escoger para que me hagan la búsqueda y los exámenes de innovación, dependiendo del tipo de innovación. Escojo un proceso que se llama el PPH, que es básicamente el Patent Prosecution Highway, que son procesos en autoridades, sobre todo en los países asiáticos, que manejan muy fuerte el tema de patentes. Y por ejemplo nosotros, si hay una innovación, que estamos desarrollando una en este momento en Guatemala, el primer lugar donde lo fuimos a patentar es en los países de la región asiática, básicamente porque los procesos son rapidísimos y de ahí me bajan de forma muy rápida la garantía de una patente, me hacen el examen y demás. Claro, es agroquímico, con lo cual estoy yéndome a autoridades que conocen de la materia donde estoy patentando. Y usamos también el Speed Green Patent, que básicamente todas las patentes verdes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo está promoviendo. Y al estarlo promoviendo, te conceden más rápido una patente verde que una patente en otra área. En el momento que pedimos el examen, hacemos la aplicación, pedimos el examen. Esto reduce plazos y, por ejemplo, si la Oficina Regional Europea me dice usted no va a patentar esto nunca porque hay 10 patentes similares y con lo cual usted no tiene novedad, simplemente ahí lo paro. Paro el proceso de patente, habría que ver si empiezo el proceso de licenciamiento, pero entonces eso me reduce también costos en los procesos de investigación. Mantenemos registros y bitácoras siempre, porque los piden las oficinas de registro de patentes. Hacemos abandonos oportunos también. Si, por ejemplo, les estoy diciendo que una patente cuesta mantenerla, en el momento que vemos que los estudios clínicos están revelando fallas terapéuticas o, por ejemplo, que podría haber un impacto en el producto si lo lanzo al mercado agrícola, sencillamente detengo la patente. Detengo la investigación e inmediatamente voy y abandono el proceso de patente para dejar de pagar los plazos de mantenimiento. Muy importante hacer esos abandonos oportunos y que no te llegue una factura 5 años después por miles de dólares. Licenciamos para compartir inversión, por ejemplo, en industrias, en áreas de investigación donde se ha ralentizado, por ejemplo, el proceso de investigación porque hay alguna dificultad de los investigadores y entendemos que hay, por ejemplo, competidores que lo tienen, les licenciamos eso y que lo desarrollen ellos o lo vendemos. Que también son estrategias para no generar más costos de lo que procede y enfocamos la investigación en ciencias de la vida. Por ejemplo, si usted enfoca sus recursos en un área específica, obviamente va a seguir recuperando. Por eso son empresas tan dinámicas las de la industria de healthcare, básicamente porque tienen que estar redireccionando fondos en donde van sirviendo las investigaciones que se van desarrollando. El enfoque nuestro es en patentes verdes y en digital farming, básicamente para explicarles de qué se trata.
Son patentes con las que queremos enfrentar cambio climático, dar acceso a fuentes de alimento, básicamente porque en el 2050 vamos a tener el triple de población y los alimentos no alcanzan. Entonces estamos viendo que ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos para que por metro cuadrado podamos producir más y mejor. Para llevar soluciones sostenibles a enfermedades, tanto de las personas como de las plantas en este caso, para implementar tecnología agrícola, manejar mejor los desechos y conservar el medio ambiente. Entonces, esto es un ejemplo, esta filmina, que siempre usamos en Bayer, básicamente desde la tecnología satelital, que tenemos en este momento 10 satélites a nivel global, para todos los tipos de estudio. Por ejemplo, hay uno que al final, si quieren se los enseño, es una app que tengo que se llama el SeedWit, que básicamente si usted está en alguna siembra, en algún lugar, usted le toma una foto a la mala hierba, la manda a un centro de investigación en Estados Unidos, ellos te dicen qué tipo de mala hierba es, dónde suele desarrollarse y con qué la puedes tratar. Entonces, claro, eso facilita muchísimo porque en tiempo récord sabes exactamente de qué se está afectando tu cultivo. Entonces, la tecnología satelital nos sirve para eso. Nos sirve también para controlar el data mining que generan los drones que tenemos rondando en las distintas fincas de los clientes finales y en las granjas también ¿cómo se llama? Animales, vacas y cerdos, etcétera. Entonces tenemos drones también que van a mandar ese tipo de información. Por ejemplo, mandan información de dónde hay zonas, por ejemplo, con pozos de agua, donde evidentemente no van a nacer los productos y nada haces echando agroquímico ahí, mejor suspendes. Y tenemos patentes de máquinas que dejan de echar líquido donde el satélite le dice que ahí no eche agroquímico porque lo estás desperdiciando y eso mantiene la calidad de los suelos, claramente. Robots que básicamente van identificando, son animalitos, obviamente robots, que van identificando el tipo de mala hierba que se está desarrollando para controlarla a tiempo antes de que se coma el cultivo. Y todo eso a través de sistemas, obviamente, de enseñanza para los agricultores que entiendan ese tipo de tecnología, cómo puede usarla. Ahora, ¿cómo puedo yo usar la propiedad intelectual como herramienta? La estrategia de negocio precede la estrategia de propiedad intelectual. Yo quiero decir, ok, voy a dedicarme a esta área de negocio, con lo cual voy a ir a preguntar qué necesitan. Cuando yo sepa qué necesitan, empiezo a desarrollar la innovación y luego defino cuál es la propiedad intelectual. Se debe tener conocimiento del negocio, conocimiento de la industria para saber enfocar esos recursos. Generar registros por sí mismos no es una estrategia de propiedad intelectual, hay que entender qué productos tienen qué tipo de protección y debe enfocarse en generar valor. Si yo empiezo a patentar por patentar y nunca voy a recuperar ese dinero, entonces no patente, ¿verdad? Entonces, y no todas las patentes sirven para productos. Por ejemplo, hay un señor en Costa Rica que desarrolló una crema maravillosa que es para controlar quemaduras, que me decía, bueno, es que yo quiero patentar esto. Y yo, bueno, ¿cuál es? ¿La fórmula es nueva? No, la fórmula no es nueva, lo que es nueva es el proceso. Y el proceso es XYZ. Entonces le digo yo, ¿por ingeniería inversa alguien lo puede saber? No, la eficacia del producto, que es superior a sus competidores, no la pueden saber por ingeniería inversa. Entonces, ¿puede patentar? ¿Era conveniente que patentara? No, porque la patente es divulgación. Entonces, si él hubiese patentado, revela esa forma de proceso y además no puede irse contra el competidor porque si a él no le pueden hacer ingeniería inversa para saber cuál es el proceso, él tampoco puede hacerlo al competidor. Entonces, su método de protección es el secreto industrial. ¿Queda claro eso, verdad? Entonces, no siempre van a ser patentes y eso hay que tenerlo muy claro. La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual que se hizo en el 2012 y que sigue estando tan vigente como ahora y que es un documento que lo sigue citando la OMPI, establece cuáles son los desafíos hoy día de Costa Rica. ¿Cuáles son? Educar a los diferentes actores de propiedad intelectual sobre las ventajas de la propiedad intelectual, mejorar el conocimiento de las ventajas, constituir una cultura de conciencia y respeto, que eventos como este, eso es lo que hacen. Ya no estamos diabolizando los temas científicos. Por ejemplo, ahora comentabas, imagínense cómo me ven a mí con la piña. Bueno, imagínense a mí cómo me ven con los temas míos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que enfrentar una serie de mitos en torno desde los organismos genéticamente modificados hasta, como comentaba Cristian, que me pareció súper valiente enseñar los estudios con animales. Eso es así. Si queremos medicamentos de punta, tenemos que pasar por todos esos procesos de investigación. Implementar medidas dirigidas a sectores estratégicos, generar condiciones para aumentar confianza y seguridad en el sistema de propiedad intelectual, que ya vamos a ver que vivimos en un país y en una región donde la falsificación y el contrabando es hasta cool. Y es muy delicado eso, porque incluso si ustedes van en este momento al Mall San Pedro, y lo digo con nombres y apellidos, van a encontrar múltiples productos falsos. Todo el mundo se quejó del cierre de Little World, ¿verdad?
y realmente lo que está provocando es desincentivo en la generación de este tipo de industrias. Y elevar la propiedad intelectual como política de Estado. El tema de educación es vital. Nosotros tenemos un programa que lo llevamos por todo el mundo, en nuestra región lo logramos llevar a Guatemala, como pueden ver, pero es un programa itinerante, que es una exposición interactiva Hands-on Science, que lo que explica es cómo se desarrollan las innovaciones y la importancia de seguir investigando aunque uno falle, porque fallar es maravilloso. O sea, fallar es un sistema de aprendizaje y en investigaciones siempre se falla porque al final no importa fallar, lo importante es que usted reconozca el fallo y siga investigando hasta que lo logre superar. Error sería esconder un fallo, ¿verdad? Debilidades, nuevamente citando la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de Costa Rica. Ausencia de programas educativos que inculquen esa de tecnología respecto a la propiedad intelectual. Ayer en Facebook me salió un post de la Oficina de Patentes de España, lindísimas unas actividades que hicieron para que los niños entiendan la importancia de la propiedad intelectual. Esos temas hay que desarrollarlos en nuestros países. Poco conocimiento y conciencia de los beneficios, falta de vinculación de procesos de investigación aplicada en necesidades de sectores colectivos. Me encantó ver la de la UTN que está pensando en eso. Ahora te decía, ¿por qué están pensando en eso? Porque necesitan generar sus propios recursos. Por eso necesitan que sea aplicada, porque necesitan recuperar la inversión. Si a mí no me exigen esa recuperación de inversión, pues no me importa que no sea aplicado. Y claro, es ahí donde sirve la propiedad intelectual para recuperar inversión. Pocos estímulos que fomentan la vinculación. Comentaba ahora en el café que hice un esfuerzo grande por traerme al Head Global de Investigación a la región. Les contacté a varias de las universidades con las que he trabajado y una de ellas me dice, no, yo te voy a exponer a todos los investigadores. Ojo, que no me digan cuál es el core de la investigación, que me digan simplemente de forma general, que no me revelen cuál es el secreto, pero expónganles en qué están trabajando siempre y cuando les interese que Bayer adquiera el producto, logremos una licencia, hagamos un proceso de vinculación. Al final me expusieron 25 proyectos, una jornada como de 3-4 horas, muy interesantes todos, lindísimos, y cuando ya Bayer decidió, bueno, me interesaría invertir en estos dos. Si les digo que mandé 40 correos de reminders y llamadas para que por favor me presentaran un proceso y podamos firmar un acuerdo de confidencialidad y demás para empezar el negocio, nunca me lo mandaron. Finalmente, cuando me contaron que en efecto las autoridades universitarias tenían terror y no les parecía que Bayer estuviese robándose las investigaciones, entonces uno dice, nosotros no podemos seguir en esa mentalidad de que las empresas privadas se quieren robar la investigación. Yo no necesito robarme investigaciones, era un proceso de vinculación que debería ser natural, pero todavía lamentablemente no estamos ahí. Y eso es lo que básicamente señala como debilidad la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, falta de implementación de procesos de observancia, eso está clarísimo, incluso lo vemos en redes sociales, como se burlaron de las medidas que le impusieron a Little Word, eso es un síntoma de no apreciación de la importancia de la propiedad intelectual. Estos son los míos, estos son mis productos falsos y mis productos en contrabando. Este producto lo encontramos en 3 países de Centroamérica. Obviamente nosotros ni siquiera es la presentación que tiene Alif es en pastillas. Tenemos un gel que es un tubito, ni siquiera un tarro, y lo venden como Alif, con la marca y todo. Eso es falso. No sabemos qué es, pero la gente lo compra. Presentamos las denuncias a todo lado. Ustedes lo digan, denuncia penal, aduanas, ministerios de salud, nómbrenlos, ahí fuimos. Y ahí siguen vendiendo, no pasa nada. Y es muy triste, ahí es donde no es efectiva la persecución de propiedad intelectual, entonces lo estamos invirtiendo en publicidad para el consumidor, porque como nadie hizo nada a nivel ni judicial, ni penal, ni administrativo, entonces estamos invirtiendo en información. Este es un producto, es Mirena, es un dispositivo intrauterino para el control de la natalidad. La Mirena es un producto muy usado en Costa Rica. Esto es en Costa Rica, encontramos este producto en el mercado, esa etiqueta roja no está sobre el producto, es parte del empaque secundario. Es un producto que se desarrolló, la misma Mirena, es original, pero se le vendió a la Seguridad Social de México y están distribuyéndolo, X persona, lo está distribuyendo en los ginecólogos y lo compran. Aún con esa etiqueta, ¿verdad? Y aquí sí, puede que lo estén vendiendo barato porque lo habrán robado, claramente, no sabemos cuál fue la trazabilidad del producto y lo más grave es a quién estoy afectando a las mujeres que le están dando cobertura en la Seguridad Social de México. Claro, sería horrible decir que más bien Costa Rica debería darle cobertura porque eso es un pecado decirlo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que no podemos seguir tolerando este tipo de
de falsificaciones tan evidentes, porque eso sí es un desincentivo para la propiedad intelectual. Y aún así, ¿seguimos invirtiendo? Sí, seguimos invirtiendo, seguimos desarrollando productos porque las necesidades, lejos de disminuir, siguen creciendo. Centroamérica es una de las regiones para Bayer más compleja por estos retos que les estoy diciendo, sigue y seguirá siendo muy compleja. Yo creo que estamos todavía, nos faltan muchos años para empezar a entender la importancia de estas inversiones. Y quiero cerrar con recordarles cuál es el objetivo en Costa Rica de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual desarrollada por el Ministerio de Justicia y el Registro de Propiedad Intelectual. Vean lo que dice: fortalecer el uso estratégico de la propiedad intelectual en la actividad investigadora, el desarrollo de negocios y de las iniciativas creativas, de manera que podamos crear conciencia en la población sobre la importancia de la propiedad intelectual, aumentar mediante su uso la competitividad del sector productivo y promover el desarrollo social, económico y cultural del país. Si lo estamos haciendo, eso no es tarea del gobierno, eso es tarea de todos. Entonces, si nos quedamos esperando a que el gobierno siga haciendo políticas, mal hacemos. Yo creo que tenemos que empezar a crear una cultura que desde las redes sociales, con el ejemplo que les digo, ahí empieza, y eso somos nosotros, y las universidades y las empresas privadas somos los que primero tenemos que entrar en ese llamado. Así es que, muchas gracias. Hay espacio para pregunta. Una pregunta, si alguien tiene. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, agradecerle su presentación. Me ha quedado claro muchas cosas. Quería compartir con ustedes una situación muy particular. En marzo de este año, el gobierno local, ¿verdad? El gobierno de Guillermo, firmó un decreto para proteger el cultivo del banano. Más que todo porque hay un hongo, el Fusarium raza 4, que está afectando el sudeste asiático y ya entró a África y no ha entrado a América. Y es un peligro que entre a América, porque daña obviamente el octavo cultivo más importante del mundo y el cuarto en países de desarrollo, que es el banano. E incluso afecta a la piña. Entonces, basado en eso, he estado en una investigación en donde, por ejemplo, la ONU decretó alarma mundial, porque es un producto que incluso es de alimento para muchos países. Costa Rica, yo siento que tiene mucho potencial en cuanto al desarrollo, la investigación, pero veo que, como hemos hablado en el día, hay mucho miedo de que me hagan robar la idea o que no me van a hacer caso, toco puertas, no lo ven factible, pero yo lo que veo es que lo más importante es unirnos como país, por así decirlo, ¿verdad? Y crear conexiones, como bien lo dijeron ahora temprano en la mañana, y realizar un proceso muy interesante. Por ejemplo, se dice, al final de cuentas, que el proceso químico, ahora que se tocó el caso de Bayer, ¿verdad? Porque más que todo son laboratorios químicos, la idea es que hay que atacar ese hongo vía microorganismos, buscarle no sé, el depredador, ¿verdad? Para ese hongo. Y tengo muchas ideas basadas en eso, en esa investigación, pero hay un problema. Siento de que esa idea, como usted acaba de decir, no se puede patentar. Es el proceso. Si yo involucro microorganismos o algún animalito, ¿verdad? Que es el que se come el hongo, ¿cómo se patenta eso? Depende, es que ahí es donde soné súper abogada, pero depende. Por ejemplo, si ya existe, si te metes a las fuentes básicas de información y existe el conocimiento que ese animalito es el que ataca ese hongo, probablemente no vas a poder patentar ese concepto, porque además es una idea. Pero si logras sintetizar el gen de ese animalito, que es el que permite detener el hongo, eso es lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué podrás patentar? Eventualmente, y siempre y cuando sea original, y habría que hacer la investigación del reporte de libertad para operar, si existe alguien que ya aisló, el gen que permite en ese animalito o la cualidad de ese animalito para controlar el hongo.
Eso es lo que puedes patentar. Y por supuesto el producto final, depende de la formulación y demás. Ahora, si te entiendo entre líneas, puede que el miedo sea acercarse a una empresa, por ejemplo como Bayer, de que te robe la investigación. Y hay que decirlo. O que me lo frene, por ejemplo. O que te lo frene. Porque, digamos, ustedes... Porque sos competencia. No tanto así, sino que, digamos, ustedes trabajan en el área química. No. Tenemos un centro de investigación banano en Guapiles. Bueno. Y es un centro para toda América Latina. Bueno, yo estaba en Guapiles, el Centro de Investigación de Corbana también. Y más que todo hice una presentación con un robot sonda para lo mismo, ¿verdad? Me imagino que estamos hablando Te voy a del decir tema. cómo se protegen en eso. La forma de proteger, siempre y cuando ya tengas una idea concreta, porque es llegar, yo sé que el animalito y es idea pública, nadie te va a firmar un contrato así. Pero si tenés una forma de sintetizarlo, podés firmar un contrato de confidencialidad que diga cualquier cosa que yo te revele, lo vamos a documentar con bitácora, que firmemos las dos partes, te llevas cualquier tipo de abogado que te pueda asesorar en eso. Y haces un contrato, lo que nosotros llamamos Non-Disclosure Agreement, que es contrato de confidencialidad, donde se dice, si usted no está interesado, a partir de aquí me lo devuelve. Si usted ya tiene esa innovación, puede seguir investigando, pero si usted no la tiene, no puede investigar en eso. De hecho, en Costa Rica firmamos uno con la Notec. De hecho, sé que José estuvo por aquí en la mañana. Con José firmamos uno así, donde si no llegamos a desarrollar a contratar la investigación que ellos están empezando apenas a desarrollar, tenemos que pagarles. Ok, y lo último, ya para terminar, basado en eso, por ejemplo, hablando de drones, bueno, en el caso yo trabajo con la robótica y la inteligencia artificial y redes neurales. Entonces, los algoritmos, ¿verdad? Y ahora que está en auge lo que es la Big Data, ¿verdad? ¿Cómo se protege eso? Los algoritmos no son patentables en ningún país de Centroamérica. En Estados Unidos son patentables como proceso de aplicación. Entonces, por ejemplo, vos podés patentar un algoritmo aplicado a una tecnología, siempre y cuando esté vinculado a una tecnología, por primera vez lo puedes patentar. Por eso les digo, ese tipo de innovaciones en Estados Unidos es donde se patenta. Pero ojo, va a protegerme solo en Estados Unidos. Sí, totalmente. Porque si no es patentable en Costa Rica, cualquiera la puede copiar. Correcto. ¿Verdad? Recuerden que las patentes son territoriales. O sea, en el país donde yo no patente, me la pueden copiar libremente, sin violentar ninguna ley de propiedad intelectual, porque no está patentado. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, voy a pedirle a doña Nuria que por favor suba al escenario. Alejandro, tenemos un presente para vos en agradecimiento por estar acá el día de hoy y por compartirnos la charla tan interesante que nos diste.